I'm Daniel, CEO of Truora. Truora is an online platform. Este que escuchan es Daniel haciendo su pitch o su presentación en el Demo Day, que para los que no saben es el día en el que todas las empresas nuevas de Y Combinator se presentan en sociedad a cientos de inversionistas. Podríamos decir que este día es la clausura de su programa intensivo en Y Combinator. Y comenzamos por aquí porque en este episodio queremos contarles todo lo que pasó entre el día que les dijeron que sí y nos dieron la noticia que habíamos pasado a YC y el Demo Day. Thank you. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Universo de Truora, Historia de una Startup. Bienvenidos a Universo de Truora, Historia de una Startup, una miniserie de Emprendete en donde por primera vez documentamos a detalle las historias más íntimas y los aprendizajes detrás de la historia de una empresa. Este show es el producto de decenas de conversaciones y aprendizajes que tuvimos con los fundadores, con los primeros empleados y en general con amigos de Truora, una empresa que busca combatir el fraude con tecnología y que no paró de sorprendernos. Producido por Naranja Media. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 9. En este punto ya les contamos la historia de los fundadores de Truora, también les contamos cómo en esos 6 meses hubo un proceso paralelo de formar un equipo, crear una cultura, crear un producto, vender, abrir países y decidir si renunciar o no. Y les contamos cómo pasaron a Y Combinator, la aceleradora de startups más importante del mundo. Ahora, para contarles esta historia, tenemos que devolvernos en la historia de Daniel mucho antes de Truora. Solo para hacerles un recuento, Daniel trabajó 2 años en una startup llamada BP. Y esa startup, como les contamos, se quebró. BP estaba quebrando y en ese momento pues a mí me había dado muy duro. Ese era el momento profesional más duro de mi vida porque yo estaba pensando que todo se iba a ir para el carajo, que nadie más me iba a volver a contratar nunca. Estaba muy preocupado. Esto que viene no se los contamos y es que justo después de quebrarse, que era algo muy duro para todos, Daniel tomó una decisión muy particular. Y ahí entonces yo me di cuenta que el vivir azarado y el vivir desesperado no era la forma correcta, porque todo el mundo empieza a correr como gallinas sin cabeza y todo el mundo preocupado por sí mismo. Entonces yo lo que dije es, pues hagamos algo bueno por la gente, y me dediqué a ayudar a la gente a conseguir trabajo. Entonces literal, me pasé 3 meses donde con un equipo de 4 o 5 personas montamos una campaña de ayudar a todo el mundo a conseguir trabajo. Hicimos una reunión. Dijimos, vamos a coger aquí a todos, y le mandé un correo como a 70 luminarias, o sea, le escribí a todo el mundo, a los de Affirm, a Elon Musk, al PayPal Mafia, a todo el mundo les dije, muchachos, esto va a salir en la prensa mañana, vamos a tener que sacar 100 personas, estos son súper buenos, porfa mirarlos, y me mandaban los mensajes, y ahí conocí a todo Silicon Valley. Me la pasaba yo como vendedor de ascensores, pero no vendía ascensores, sino que me sentaba, hablaba con el fundador, hablaba con la de recursos humanos, vendía a nuestro equipo como si fuera lo mejor del mundo, que lo era. El equipo de VIP era súper bueno y los ayudaba a todos a conseguir trabajo. Hice eso como 3 meses. La gente cree que es porque era muy bueno o que porque uno es un alma de Dios, y no, es porque cuando había contratado, uno los contrata bajo una promesa de tener una carrera muy buena. Entonces uno coge una cantidad de pelados y les dice, hey, yo sé que vas a estar haciendo teléfono y vas a estar haciendo unos trabajos que son duros, pero aquí esto te va a hacer la carrera, esto va a ser gigante, vas a ganar. Y la gente al año y medio o al año, a los 2 años, se queda sin trabajo, preocupada y toma malas decisiones. Entonces para mí eso era como una forma de cumplir la palabra de lo que había dicho. Y funciona al pelo, o sea, funcionó mucho mejor de lo que esperaba, porque termina uno teniendo 300 personas en toda la bahía que lo conocen a uno y que lo aprecian a uno. Entonces eso fue súper positivo, ayudar a la gente a conseguir trabajo. Y conocí cualquier cantidad de founders. Dentro de esas personas que conoció Daniel en esos 3 meses estaba Daniel Yanis, el fundador de Checkr, que si se acuerdan es una empresa muy parecida a Truora. Y hablé con el CEO de Checkr y con el que era CFO en ese momento. Y me senté y me tomé un café con ellos y les mostré el equipo y les vendí. Y para todos era rarísimo como este man, ¿por qué está haciendo esto? Y era por buena fe, pero quedamos como con muy buena cercanía el uno del otro. Yo respetaba mucho lo que el man estaba haciendo y como había tratado a mi equipo, los que había entrevistado, y él me respetaba mucho a mí por tratar de tener bien al equipo y por no estar desesperado por mí. Entonces nos caímos bien. Aquí es importante que recuerden 2 cosas. 1, esto fue años antes de que Truora naciera, y 2, Truora nació haciendo prácticamente lo mismo que Checkr, y por eso más adelante Daniel le volvió a escribir. Cuando yo estaba montando el negocio con David y César y ya estaba llegando Maite,
pues era un negocio que literal hacía lo mismo que Checker. Y para mí, yo sentía mucha gratitud porque yo decía, a mí esta idea no es original. O sea, de aquí esta es la semilla que va a crecer y esto se lo debo a un man ahí que es el Daniel Yanis, que alguna vez montó eso y que me explicó su negocio y me pareció súper chévere. Entonces le escribí y le dije, ve viejo, acabo de montar este negocio, está haciendo background checks en Latinoamérica, que te acordás que no los quisiste hacer, vamos bien. Creo que le dije que vamos a aplicar a YC o algo así, pero te quería dar las gracias. O sea, literal le escribí un mensajito de gratitud, de más nada, a contarle que estaba haciendo eso. Después, cuando estaba tratando de ver cómo aprender a hacer mejor mi negocio, pues le hice un par de preguntas como, ve, ¿qué cosas habrías hecho distinto? Que si tuvieras que volver a montar el negocio, ¿qué habrías hecho distinto? Y el man me llamó y hablamos un rato y me contó de cosas como... de tratar de hacer varias industrias de hacer varios países y no solo uno. O sea, me hizo unas recomendaciones muy buenas y generamos como buena empatía. Volviendo con la historia, Truora fue admitida a Y Combinator en diciembre del 2018 y comenzaba el programa en enero. Y uno de los objetivos más importantes de los meses siguientes era levantar capital, o sea, conseguir inversionistas. Y para eso también tenemos que contarles que Daniel, unos años atrás, ya había estado en Y Combinator y su proceso haciendo eso no había sido el mejor. Echando un poquito para atrás, cuando yo estaba en Paladin, a nosotros nos costó mucho levantar plata, mucho. Y yo me volví, o sea, me hice amigo de VCs, me puse a investigar, yo dije esto no me vuelve a pasar más nunca. Entonces estudiamos y tener un cap table, o sea, tener una capitalización con varios jugadores que te puedan ayudar y que puedan ser clientes, era importante. No podíamos irnos a San Francisco sin inversión, o sea, sin algo de dinero, porque entonces, pues vivir en San Francisco, los gastos de San Francisco, mantener al equipo acá mientras estábamos todos enfocados allá. Estábamos creciendo, queremos contratar más ingenieros y pues ya ahí nos daban, o sea, el revenue no daba 100%. Eso ya como que hablaba de mucho más dinero. Nos habíamos dado cuenta que era muy bueno conseguir inversiones de negocios o empresas locales. Y nos dimos cuenta que nos servía mucho para intros y para generar confianza en clientes. Entonces, si bien de los problemas más grandes en Latinoamérica siempre es a quién conoces, quién te presenta, de quién eres amigo, por quién vienes recomendado, y ya luego te evalúan por solución. Pero siempre primero es como te dan la reunión según quién te recomiende, por decirlo así. Entonces dijimos, bueno, si estamos intentando expandirnos en otros países, ¿por qué no lo que hacemos es buscar este tipo de inversión en otros países también? Entonces lo que nosotros hicimos fue... Primero levantamos una plática antes de YC para setear la valoración. Entonces levantamos $200,000 en un safe a un cap de 8. Que eso es una forma fancy de decir más o menos $200,000, más o menos una valoración de $8 millones. No es exactamente eso, pero hay más o menos. El primer inversionista de Truora y la primera persona en participar en esta primera ronda fue Juan Fernando. Mi nombre es Juan Fernando Jiménez y yo dirijo unas empresas de 2 familias que tienen focos en reclutamiento, selección, contratación y desarrollo de talento humano, en merchandising y en logística. La compañía que dirige Juan Fernando se llama Listos y es una empresa grande en una industria madura y por eso hace unos años decidieron comenzar a invertir en startups. Listos ha invertido en empresas como Rappi, Simplifica y Vueltap y la verdad es que Juan Fernando y Daniel se conocieron hace mucho más tiempo. Yo conocí a Juan Fernando cuando estaba aplicando a hacer el MBA. Esto era como 2010 y estaba decidiendo irme a hacer un MBA a Estados Unidos y busqué cuáles eran las mejores universidades. Harvard era una de ellas y había un man de Cali que se llamaba Juan Fernando Jiménez que había ido a Harvard. Y yo dije, esto es excelente. Y fui y le escribí y nos fuimos y nos sentamos a tomarnos un café en Bogotá, creo que fue en la 93. Yo me acuerdo y no sé cómo me contactaron, pero Daniel llegó a mí y me dijo, mira, quiero hacer el MBA. Y le pregunté mucho de cómo había sido el proceso de aplicación, todo eso. Yo fui a caerle bien, pues a tratar de conocer cómo era y yo nunca había conocido a nadie graduado de Harvard, entonces para mí eso fue interesante. Con su acento caleñísimo, que me emocionó y que obviamente me inspiró a ayudarlo además de todo. Me hizo muchas recomendaciones para el MBA. Entonces ahí nos conocimos. Y ahí fue nuestro contacto, se fueron a hacer el MBA y no volvimos a hablar por un rato. Después nos perdimos la pista, pasan 5 años, 6 años y cuando yo estaba arrancando el proceso de YC, yo ya sabía que íbamos a entrar en el programa. Recibo una llamada de Daniel con su mismo acento caleño chévere a contarme sobre todas las maravillas de Truora y a ver si queríamos invertir en esta oportunidad. Y le dije, ve, vamos a pasar a Y Combinator porque ni siquiera habíamos pasado, creo. Y le digo,
estamos haciendo esta compañía para solucionar el fraude en la TAM, estamos empezando por estudios de antecedentes, decime si quieres participar. Y pues básicamente él me dijo que entendía que había una oportunidad, que entendía que había una necesidad, había estudiado, digamos, el mercado de la referenciación, de las referencias, de los background checks a nivel mundial, y él veía claramente una oportunidad en Latinoamérica para meterse en ese vertical. Era un problema o una necesidad que teníamos como empresa. Nosotros en su momento teníamos alrededor de 16 personas todo el día haciendo referenciación de los candidatos, entonces mirando una cantidad de páginas web, accesando una cantidad de bases de datos para hacer una referenciación, y él me dijo, yo te puedo solucionar eso con 30 segundos de tecnología. Eso evidentemente nos llamó la atención, pero también nos llamó la atención ese impacto social que él prometía tener. Y Daniel me dijo, mira, yo quiero que Cali se vuelva un hub de desarrollo, y yo estoy pensando que con la Universidad del Valle y con la gente que tenemos en Cali podemos hacer un hub de desarrollo importante que tenga un gran impacto, y a nosotros eso nos pareció que tenía un valor importante. Y él siempre lo dijo, puede que no sea lo más eficiente para las empresas, porque aquí hay que enseñarles a los juniors a llegar a un nivel que queremos, pero sin duda va a tener un impacto importante en la sociedad, en la comunidad, y eso también nos gustó mucho. Me dice, bueno, ¿cuál es la valoración? Y yo le dije 8 millones, y me dijo, estás tostado. Y yo, no. Cuando uno entra a YC, uno puede levantar a valoraciones aún mayores que esas. De hecho, uno puede levantar como a 10 o hasta 12. Entonces, de hecho, está recibiendo un 20% de descuento. Con Daniel es muy difícil negociar. Daniel impone las condiciones y uno decide si las toma o no. Los números eran ridículos, pero de nuevo, como te dije, esto es un cheque al emprendedor más que cualquier cosa. Y en eso Daniel nunca ocultó. Él es muy claro en sus cosas, y él se vendía como un emprendimiento caro, y eso no lo ocultó, y evidentemente para nosotros era claro que era un emprendimiento caro, pero eso es parte de la asertividad y de la visión de Daniel. Nos dijo que le faltaban $100,000. Nosotros le dijimos que le poníamos los $100,000, pero después Daniel nos lo bajó a 50,000. Y al man le parecía la vaina más ridícula del mundo. O sea, aquí llega un mono no solo a ponerme una valoración por las nubes, sino a decirme, no te va a recibir mucha plata, solamente te va a recibir un poquitico. Porque él estaba pensando estratégicamente, digamos, en el tema de sus inversionistas. Queríamos tener 4 inversionistas que nos ayudaran con cheques pequeños para que cuando llegáramos ya a YC tuviéramos como esa valoración ya seteada y crecer más, o sea, tener una buena ronda. También es importante decir que el hecho de pasar a Y Combinator pues facilitó el proceso. El sello que te daba YC en inversionistas era muy grande. Entonces esto nos ayudó como a acotar ese tiempo de negociación y convencimiento. Eso también fue parte del deal y de la conversación. Yo me acuerdo que fue un deal de 5 días, yo creo que en 5 días tomamos la decisión, porque esto tenía que ser ya y ya. Mejor dicho, era inmediato porque ya estaban, si no estoy mal, aceptados para Y Combinator, y Y Combinator le dijo no reciba más recursos. Espérese después de Y Combinator, pues que ahí multiplica su valoración por 5 o por 10. No reciba más recursos. Entonces era un tema de ya para allá. Creo que fue una decisión que tomamos en menos de una semana, si no estoy mal. Nosotros tenemos, digamos, que un comité de inversiones, pero no lo saltamos. Tomamos la decisión y después les informamos. A veces hay que tomar esos riesgos, y bueno, el monto no era algo como para que no pudiera yo, digamos, arriesgarme y tomar la decisión. Entonces así la hicimos, la tomamos. Además de Listos, que es la empresa que dirige Juan Fernando, en esa primera ronda participaron otros 2 fondos. Uno es Magma Partners. Nathan Lustig, and I'm the managing partner at Magma Partners. Y el otro es Maya Capital. Yo soy Mónica, soy la co-founder de Maya Capital, que es un fondo seed stage que creamos en 2018 para invertir en los mejores founders de Latinoamérica. Nathan, como escucharon, es de Estados Unidos, pero tiene mucha experiencia en los mercados de Chile y de México. Y Mónica, como pueden darse cuenta, es de Brasil. Yo conocí uno de los hermanos gemelos. Yo conocí a Andrés Bilbao aquí en Brasil, y pronto me presentó a Daniel. Y claro, tú les conoces bien, ¿no? Entonces son súper inteligentes, ágiles, motivados, tienen lo que buscamos en todos los founders, que es como ganas de hacer negocios. Entonces a mí me encantó tanto Andrés cuanto Daniel Bilbao, y en este punto, hablando más con Daniel, conocimos también después a Maite, que nos encantó totalmente. Entonces fue así que nos conocimos. So I actually heard of Truora from 2 different people at the same time.
Nathan escuchó de Truora cuando acaban de pasar a Y Combinator y recuerda que las primeras personas que se lo mencionaron fueron Diego Caicedo de Omnibank y Freddy Vega de Platzi. Y como Nathan estaba en México, la primera persona que conoció fue a Maite. Truora's co-founder Maite, and we met up for a drink just to say hi as two entrepreneurs and an investor. Y se tomaron una cerveza y Maite le contó qué estaban haciendo en Truora. She and the team were building. We were really impressed and decided that we wanted to learn more. Y a Nathan le pareció impresionante y quiso saber We más. got on a call with Daniel and Maite, and Y tuvieron una llamada con Daniel y con Maite y ahí comenzó el proceso. Ahora, hay algo interesante y es que en la conversación que tuvimos con ellos queda claro que además de una muy buena primera impresión por parte de todos, las razones por las cuales invirtieron son muy parecidas. Primero, el equipo se veía muy sólido. one was the team. Muy bueno, nos encantó la manera, la experiencia, los reference checks que hicimos de los founders fueron muy buenos. All 4 of the founding team members had backgrounds that were well suited to solving this problem. Y segundo, todos, incluyendo a Juan Fernando, entendían las dimensiones del problema que Truora estaba solucionando. Estaban en un mercado gigante. Entonces sabemos que hay mucha fraude, no solamente en Brasil, pero en Latinoamérica como un todo. The problem that they were solving was a problem that we had already identified as something we were interested in. En Brasil, por ejemplo, 99, la compañía de taxi que hizo la salida para Didi, la compañía china, ellos sufrieron mucho con el problema de fraude. Tuvieron que hacer un montón de adaptaciones en el producto, cosas que Uber no conocía o no sabía porque no tenían tanto el problema de fraude en otros países. Entonces, sabemos de la necesidad del problema que es muy claro y muy grande aquí en Latinoamérica. We were looking for a company that was doing anti-fraud and background checks and Nathan también había identificado esa necesidad en muchas de las empresas financieras o de seguros que tenían su portafolio. La combinación de founders muy buenos con un mercado gigantesco nos llamó la atención. And from there, we were very interested and asked them to send us the terms that they were raising on. And after talking through it a little bit, we did the deal. Gracias a esto, Truora llegó a Y Combinator con unos fondos iniciales, pero sobre todo con una valoración ya seteada, como dice Daniel, y con unos inversionistas que además eran muy importantes para abrir mercados como México, Chile y Brasil. Con esto entonces ya llegamos a Y Combinator. Lo primero que es importante que entiendan es que Maite, Daniel y David se mudaron durante 3 meses a San Francisco. Nos mudamos a San Francisco. Gracias a Dios en San Francisco encontré un departamento. Ahí nos fuimos a vivir César, David y yo. Daniel seguía en su departamento, pues nos veíamos mucho todos. Vive y trabaja con las mismas personas y trabajamos muchas horas. ¿Qué pasaba? Seguíamos dirigiendo la parte de ventas desde San Francisco. Entonces, si teníamos llamada a las 8 de la mañana de Colombia, eran las 5 de la mañana de San Francisco. La parte técnica estaban haciendo una reestructura brutal. Entonces, David y César trabajaban hasta las 1000 y cuadrábamos todavía el equipo que es en Cali. Seguíamos con sprints, seguíamos ya las cosas un poquito más arregladas. Los sprints ahora en martes, creo, o lunes. Ya no había uno, había 3 equipos. Entonces yo ya estaba dirigiendo 3 equipos. Entró nueva gente. Teníamos un par de analistas acá ayudándonos con ventas y como todólogos. Me explico, como que íbamos creciendo al equipo, pero muy remotamente y confiábamos en que funcionara. Entonces teníamos ya oficina en Bogotá y en Cali. Y cuando digo oficina en Bogotá usábamos el departamento de Andrés Bilbao como oficina. Okay. En YC te dicen, y una de las recomendaciones más grandes es que no empieces a hablar con inversionistas, sino hasta Demo Day, que es el día en el que presentas enfrente de todos los inversionistas y en un stage muy grande y les cuentas en 3 minutos lo que eres, lo que es tu negocio. Y lo hacen tú y las 200 otras empresas que participaron contigo en el programa. Para que te estés enfocando en esos días que estás en YC y en realmente mejorar tu empresa. O sea, construye, mejora tu empresa, crece tu número de clientes, crece tus números, mejora los stats, get clients, meet clients, o sea, que realmente les hagas caso en todas las estrategias y conocimientos que te traen en esos 3 meses. Y su teoría, que es muy cierta, es si te enfocas en platicar con inversionistas, que te lleven a cenar, que tarará, que te platiquen, te van a distraer de lo que realmente deberías estar haciendo. Y la mejor manera en la que YC te puede garantizar una buena inversión es que tengas los mejores números. O sea, que después de 3 meses demuestres que eres el más crack del crack. Porque esto sí es súper cierto. Todos los inversionistas esperan que tus números durante YC crezcan anormalmente. Aquí tenemos muchísima suerte porque somos el caso raro de 4 founders. Generalmente solo se enfoca un founder en fundraising y los demás en keep the business going. Porque el proceso de fundraising puede tomar 3 días y puede tomar meses. O sea, y por meses es
4 o 6 meses, porque es algo muy pesado y muy difícil. Entonces lo que decidimos desde un principio es que las rondas las iba a liderar Daniel, yo de apoyo, y David y César se iban a encargar de keep the business going, mantener al equipo, asegurarse que todo sucediera. Si había como alguna crisis de cliente mientras estábamos con inversionistas, ellos se encargaban. O sea, muy divididas las tareas. David y César trabajaron intensísimamente. O sea, fueron 3 meses de trabajar durísimo. El equipo seguía trabajando remoto desde acá y nosotros desde San Francisco, pero fue trabajar durísimo. Estamos reestructurando toda nuestra parte de nuestro API, o sea, todo el back de la empresa. Entonces eso fue a lo que nos dedicamos, a desarrollar, o sea, dejar algo, una base fácil de escalar. Si tú estás trabajando con un marketplace, no hace 1000 validaciones al mes, hace 100,000. Y tú tienes que poder mantener el sistema que las aguante, que no se vaya a caer. Daniel no dejó de moverse, consiguió ahí, nosotros sin tener siquiera el API ya estábamos ofreciéndoles a ellos APIs. O sea, nosotros crecimos en revenue, no me acuerdo, pero como un 150, 200%, el growth en producto fue 300%, o sea, crecimos muchísimo y no éramos ni siquiera los que más. Nosotros, acuérdate que no somos una empresa de usuarios, pero sí somos de checks. Nuestros checks subieron muchísimo porque dedicamos muchísimo tiempo a crecer esos números. Las recomendaciones de YC uno las debería hacer. YC le recomienda a uno: no te preocupes para levantar hasta Demo Day, o no empieces a tener conversaciones hasta 2 semanas antes de Demo Day, porque los fondos te van a pedir y te van a pedir cosas y materiales y reuniones, y uno como que pierde foco. Y cuando perdes foco, le estás dando un poquito de atención a pocos a costas de tener un muy buen pitch para muchos cuando haces Demo Day. Entonces, tratar de levantar antes de Demo Day usualmente es muy irresponsable, uno no debe hacer eso. ¿Qué pasó? Te empiezan a llegar mensajes, mails, palomas mensajeras de inversionistas, de muchos de Estados Unidos, de todos lados, de todo el mundo. Te empiezan a llegar como: quiero hablar contigo, me interesa, escuché que estás en YC, cuéntame de ti. Porque aparte todos, el objetivo de todos es cerrarte, si les interesas como empresa, cerrarte antes de Demo Day. Porque en Demo Day todo el mundo va a saber de ti. Y Daniel y yo empezamos a ver inversionistas y hablar con ellos súper leve. O sea, de cada 10 mails que nos llegaban, íbamos a una reunión. Tomábamos una llamada. Súper, súper light. Porque se habíamos dicho, como grupo de founders, habíamos tomado la decisión de no enfocarnos en fundraising hasta Demo Day. Lo que hicimos fue, en algunas íbamos Daniel y yo juntos, en otras solo iba Daniel y en otras solo iba yo. Una cosa que era difícil, que nos habíamos dado cuenta, es: yo a ti como latinoamericano, colombiano, mexicano, te cuento que hay fraude en Latinoamérica y me dices, obvio, todo el día, en todos lados, a toda hora. Y te digo que es un problema grande y me dices, es enorme. Te lo cuento como americano, como gringo, y no tanto. Es como, ¿cómo? ¿Por qué dices que hay tanto fraude? ¿Por qué dices que roban tanto? ¿Por qué dices que necesitan un background check? Explícame esto un poquito más. Entonces nosotros tuvimos que aprender mucho a setear el contexto de: es un producto en Latinoamérica con muy buena tecnología, pero es un problema por esta razón. Y hay una necesidad muy grande porque la gente latina es muy creativa y aplica su súper creatividad al fraude. Y nos empezamos a dar cuenta que cuando íbamos juntos nos funcionaba muy bien. Como te das cuenta de las personalidades, Daniel era muy bueno platicando toda esta parte de cómo crecemos como equipo, y vamos a hacer 1000 cosas a la vez y somos lo máximo y vamos como en toda velocidad y todo puede salir. Y yo soy mucho más práctica. Y como yo manejaba producto, yo te puedo decir, vamos a llegar a las estrellas que dice Daniel, pero mañana solo podemos llegar hasta aquí. Ahí también nos estábamos conociendo, pero empezamos a tener dinámicas. Y cuando yo me enredaba, ella metía la cucharada y después ella hablaba de cosas de producto y hacíamos como un back and forth, como un tira y afloje, que nos veíamos muy complementarios. Y eso le gustaba bastante a los inversionistas. Y entonces esto le empezó a gustar a los inversionistas, que veían como que teníamos esta gran capacidad de ver la visión futura, que lo buscan muchísimo. Pero también teníamos una idea de cómo lo íbamos a llevar a cabo, de cómo lo íbamos a operar. Como contraste, y que ahí mismo con los inversionistas debatíamos los puntos y por qué creo que sí, por qué creo que no, les da mucha confianza en el equipo fundador, que es al final el punto clave cuando estás levantando una inversión. Cuando tu producto lleva 7 meses, que era lo que era el nuestro, no están midiendo realmente tu capacidad técnica, ni cómo se ve el código, ni cómo está tu producto, no. Están viendo qué potencial le ven al equipo, y particularmente al equipo fundador cuando es tan grande como el nuestro. Nos ayudaba mucho el perfil de David y de César, honestamente. O sea, tenían un perfil muy fuerte técnico que era muy fácil de contar y comprobar y que vieran. O sea, nos salvó. Y a Daniel y a mí nos conocían en la reunión. Entonces, pasábamos referencias, pero nos ayudaba bastante como que conocieran. Y cuando uno sale o en la conferencia, y cuando uno sale de la reunión, pues podíamos entender
cuál era la percepción de uno. Yo pienso que a este inversionista le gustó esto, qué preguntas hizo, cómo lo percibiste vos, y tener como esa segunda persona para que los dos estén haciendo ese back and forth, o sea, discutiéndolo, era muy bueno. Entonces, esa levantada con Mike fue súper positiva. Dentro de esas conversaciones que tuvieron Daniel y Maite con inversionistas potenciales, hubo una reunión con un fondo latinoamericano muy importante llamado Kasek Ventures. Perfecto, bueno, soy uno de los cofundadores de Kasek Ventures, que es el fondo early stage más grande de Latinoamérica. Empezamos Kasek Ventures a mediados de 2011 y hemos invertido hasta ahora en casi 80 compañías distintas. Tenemos 5 fondos en total y más de $1 billón de dólares under management, ¿no? Quien escuchan es Hernán Casá, que además de estar detrás del fondo de startups en etapa temprana más grande de la región, pues es uno de los cofundadores de Mercado Libre. Daniel y Hernán se conocieron en San Francisco. No me acuerdo de eso, pero me acuerdo perfectamente la primera reunión con Daniel en San Francisco, donde con Nicolás nos sentamos en un bar a conversar con él. Yo me había sentado para hablar de Truora con el equipo de Kasek, con Hernán y con Nico. No debe haber sido una reunión de mucho más de 45 minutos, cuando en general las reuniones que hacemos presenciales duran 1 hora, y donde nosotros, que apreciamos mucho el foco de los emprendedores y queremos que estén totalmente obsesionados con una sola cosa, entonces realmente tratamos de que la conversación sea solo de la compañía y cómo el emprendedor está imaginando esa compañía y cómo pretende solventar algunos de los problemas o desafíos que ese negocio puede llegar a tener a futuro, etc. Esa conversación con Daniel fue una conversación de la más variada que puedas imaginarte. Conversamos de todo, inclusive habló de Truora y de 5 otras compañías. Cuando yo me reuní con Hernán, yo la cagué, porque yo soy de la junta de Fruana. Fruana es un startup que también estaba en YC, que es muy buena, y había estado hablando, Fabián, el CEO, había estado hablando con Hernán. Y entonces llego yo y me reúno. Yo no estaba levantando plata de verdad porque yo estaba esperando a que llegáramos a Demo Day, y empezamos la conversación y le digo, debería hablar con Fabián de Fruana, y me dice, sí, la estamos mirando. Y yo, pero ¿cómo así, huevón, que la estamos mirando si esa ronda ya cerró? Te dejó, la embarraste, o sea, literal le decía así, la embarraste, mira, esta empresa tiene esto y esto y esto y esto, ¿cómo te ocurre? La embarraste. Y después de eso hablé de Truora, y después de eso hablé de una visión de vida que tenemos nosotros, y es esa de desarrollar el ecosistema latinoamericano. Para mí el éxito de Truora no es solo que a nosotros nos vaya muy bien, sino que venga detrás una camada a la berraca. Entonces en los ojos de ese man es como llega este payaso a joderme la vida porque no invertí en una compañía, a hablarme 5 minutos de Truora o 10, lo que sea, y después a decirme cómo va a crear todas estas otras cosas, pues este man está loco. Y nuestra impresión inicial fue... este tipo es claramente extraordinario porque tenía una capacidad increíble de articular muy bien en muy poco tiempo lo que quería hacer con Truora, más lo que estaban haciendo otros 5 o 10 negocios, y claramente era impresionante eso, pero a la vez nos hizo un poco de ruido la falta de foco, ¿no? Porque sabemos que, volviendo a lo que hablamos al comienzo, para tener éxito en este negocio uno tiene que enfocarse mucho en lo que está haciendo, tratar de ser muy bueno en eso, y cualquier distracción suele afectar las chances de éxito, ¿no? de ese negocio. Entonces, esos manes como que les gustó lo que veían, pero yo estaba all over the place, estaba como en todas partes. Después de esa reunión, más allá de... Creo que generalmente cuando tenemos una reunión con un emprendedor, nosotros lo ametrallamos al emprendedor con preguntas y el emprendedor sale realmente exhausto porque es un momento de tensión y tiene que estar respondiendo muchas preguntas a la vez. En este caso éramos Nicolás y yo, así que éramos 2 contra 1. Y yo creo que después de esa reunión, Nicolás y yo salimos más exhaustos que Daniel. Y creo que eso también ayudó a que nos deje esta sensación de sabor dulce, ¿no? De intriga positiva. Y uno nunca en este negocio, por las características que tiene, puede sacarse todas las dudas de la cabeza, porque al final del día uno está apostando al futuro y se imagina que el futuro va a ser de una manera y que el performance de una compañía es de una manera, pero sí, uno hace más trabajo y ahí lo que hicimos fue conocer a otros integrantes del equipo. Y fueron y le pidieron due diligence, o sea, hicieron referencias con muchos emprendedores de su portafolio. Yo me la he pasado tanto tiempo ayudando a los fundadores, tanto tiempo, que yo tengo una muy buena reputación en el mercado. He hecho embarradas y hay gente que le parece que soy un idiota, y en muchas cosas yo soy un idiota, pero me he pasado mucho tiempo ayudando a fundadores. Entonces mucha gente del cap table
o sea, del portafolio de Kasek, cuando hablaban con Hernán y hablaban con ellos y preguntaban por mí, decían, el man es un berraco. Y después hicieron diligence a César, a Maite y a David, y nosotros nos veíamos como un equipo muy poderoso. Porque nosotros somos muy inusuales. Tener gente de negocio buena y tener gente de ingeniería buena en el mismo equipo es muy difícil. Usualmente hay mucho mejor de un lado que del otro, y el otro es como un hueco. Nosotros somos bien balanceados. Y inicialmente, no sé qué habrá dicho, pero eso es lo que yo creo que más le gustó de nosotros. Y Kasek se tomó como 2 semanas en pensar esto. Estaban hablando, estaban pensando, estaban cuadrando el deal. En esas primeras semanas, mientras igual seguían trabajando, vendiendo, mejorando el producto y preparándose para el Demo Day, Daniel estaba intentando conversar con otro fondo muy importante llamado Accel Partners. Lo interesante de esta historia es que Accel Partners es uno de los inversionistas de Checkr. Y aquí conectamos con la historia al principio de este episodio. Daniel y el fundador de Checkr ya tenían una buena relación y ya estando en Y Combinator, pues se sentaron a conversar. Me senté con él y hablamos un rato, hablamos más. Y hablamos de estrategia y le conté la misión que tenemos de desarrollar talento, de lo que estamos buscando hacer para la región, y eso a ese man le sonó mucho. Entonces me dijo, you know what, man, I like you, I think I'm gonna help you. Que es literal, y me caíste bien, te voy a ayudar. Y yo no sabía qué significaba eso, pero después, cuando estábamos empezando a hacer el trabajo de levantar capital, yo había tratado de reunirme con Accel como 5 veces, y les había escrito y había tratado y no me habían parado bolas. Y Daniel llegó y dijo, yo le escribo. Porque cuando un fundador tiene peso, o sea, ellos cuando ya generan esa confianza, y Accel estaba en la junta de Checkr, literal le dijo a Rich, hey, aquí están estos manes, son buenos, reunite con ellos. Y fuimos y nos reunimos expresamente porque Daniel Yanis nos dio la reunión, o sea, nos consiguió la reunión. Yes, I do. I admit I can't remember exactly who reached out to who. I know we had Trora on a list of we wanted to meet them. I think he found someone to reach out to me. Quien están escuchando es Rich Wong, el partner de Accel con el que hablaron Daniel y Maite, y justamente nos está diciendo que no recuerda bien cómo se conocieron, pero que seguramente fue a través de alguien que los contactó. Ese alguien fue Daniel Yanis, el CEO de Checkr. Aquí esta historia se pone interesante, porque 1 hora antes de la primera reunión con Accel, Hernán de Kasek Ventures respondió diciendo que sí querían invertir. Kasek hizo la primera oferta 1 hora antes de que entráramos a la primera reunión con Accel. Y estábamos en el coche o algo, o sea, estábamos yendo hacia Accel. Y dijeron, queremos invertir y queremos toda la ronda. Entonces a nosotros como que se nos pasó el fundraising, no fue culpa de nosotros que lo estuviéramos buscando, sino que nos dieron una oferta. Y ahí había mucha tensión para nosotros, porque nosotros en un mundo de ricos donde ya tenemos una oferta pues es súper chévere, pero nosotros queríamos tener fondos gringos. Y el motivo por el que queríamos tener fondos gringos era porque eso te da 2 cosas. 1, te da reputación muy buena, y segundo, nosotros de verdad queríamos ser un referente. O sea, nosotros queríamos que dijeran, mira, en Latinoamérica los fondos buenos invierten, yo también quiero invertir. Pero Hernán hizo muy bien su trabajo, que fue, te voy a dar estos términos, me dijo como el martes, el miércoles, y le dije, dame al lunes, el lunes es después de Demo Day. Y él me dijo, no, eso es mucho tiempo, quiero que me des una decisión en 2 días. Nos gustaba la compañía, habíamos dedicado cierto tiempo de nuestro equipo en investigar esta oportunidad, como hablamos recién, y en estas cosas hay un poquito siempre de deal momentum, ¿no? Cuando nosotros estamos todo el tiempo mirando compañías, literalmente todo el tiempo, ¿no? Y cuando aparece una de estas oportunidades que nos llaman la atención, que nos gusta el emprendedor, nos gusta el mercado, nos gusta lo que están construyendo, nos enfocamos ahí a expensas de otras cosas que tenemos que hacer en ese momento, y nos gusta ahí tomar una decisión final, o cerrarlo y pasar al próximo capítulo, que es asociarnos por los siguientes 10 años con esa compañía, con ese emprendedor, o decir no gracias, no por ahora, y volver a buscar otras oportunidades. Entonces es un poquito, creo que está bueno cerrar ese capítulo, sea para un lado o para el otro, y ir a la siguiente etapa. Con esta presión, Daniel y Maite entraron a la primera reunión con Accel. Estaban en Palo Alto, vamos Daniel y yo a las oficinas, les empezamos a hacer el pitch y les cuadró mucho más de lo que ellos veían venir y de lo que nosotros veíamos venir, porque ya era el jueves antes de Demo Day, que era el lunes, o sea ya, y era un jueves en la tarde, fue como, no, ¿saben qué? Si nos gusta, mándenos más información y vengan mañana a una reunión con este otro partner que revise los números, tal. Y nada, les cuadró. Me acuerdo perfecto, salimos Daniel y yo de la reunión y fue como, nos fue bien y tenemos un montonal de trabajo antes de mañana a las 7 de la mañana. Y lo mejor del caso es que tenemos la reunión, hablamos de lo de background checks, pero había parte de nuestra visión que estaba todavía muy fuzzy. Esta claridad de digital identity de signos no existía, y literal me quedé trabajando hasta las 11, 12 de la noche haciendo esos documentos, y Daniel en un Zoom ahí en el teléfono y ayudando, o sea, él nos ayudó a entender qué era lo que había que hacer.
tuvimos la siguiente reunión con el otro grupo de partners, revisaron los números, encontraron un par de huecos en el sentido de lógicas. Entonces, ahí fue otra vez donde servía mucho conocer muy bien nuestro mercado. Entonces explicabas la diferencia entre México y Chile, por ejemplo, y por qué los números son tan diferentes y cosas así. Y también del roadmap de producto nos ayudó mucho que teníamos muy buena relación con los de Checker, entonces nos habían ayudado a explicar cómo se los tienes que explicar a los inversionistas, que no siempre es como tan obvio. Y aquí, tanto Axel como nosotros estamos en presión, porque nosotros sí les dijimos como estamos a muy poco de aceptar un deal con otro inversionista, y también estamos a 3 días de Demo Day. Y Axel, con esta mentalidad de queremos cerrar antes de Demo Day, dijo como no, o sea, no dormimos tampoco, pero queremos saber si nos gusta o no antes de Demo Day. Esa reunión fue el viernes, y nos marcan y dicen como, oye, no se quieren ver hoy en la noche para seguir como con las conversaciones. Fuimos en la noche, otra vez Daniel y yo, seguíamos en Palo Alto, no habíamos podido regresar a San Francisco, tal, y nos dicen como, no, es que queremos conocer a sus otros fundadores, y nosotros no, pues claramente. Entonces, pero ya era viernes en la super noche. Fue como, bueno, el domingo era lo que se llama Alumni Demo Day. Entonces, si bien el lunes presentábamos con todos los inversionistas, el domingo lo presentas con ex-founders de YC, que muchos ya también invierten en empresas. El timeline pues era acotado, cada 24 horas, no cada el sábado. Entonces el sábado fuimos a almorzar, a comer los 4 con Rich, que es nuestro partner de Axel. Fuimos con él a comer, San Francisco, como que se conocieran. Ya habían hecho un poquito el due diligence, que Kasek se tardó 2 semanas. A Axel le tocó hacerlo en 2 días. Ahí nos hicieron la oferta y estábamos debatiendo porque queríamos que entrara tanto Axel como Kasek a la ronda. Para nosotros, ¿te acuerdas que te había contado que es muy importante cada que íbamos a levantar capital tener un objetivo claro? Pues aquí no solo es el objetivo claro, que obviamente platicábamos entre founders todas las noches, o sea, reunión que teníamos con inversionistas, reunión que teníamos de founders después. O sea, como que David y César estaban detrás muy involucrados, nada más que no iban a las reuniones necesariamente. Entonces ahí lo que debatimos fue, queremos un líder, si se puede, americano bien, que nos ayude a llevar la empresa en ese siguiente nivel, que entienda las tecnologías, que lo esté viendo ya 5 años adelante o 2 años adelante, porque su know-how y su conocimiento nos va a beneficiar muchísimo. Nos van a ayudar en planning the roadmap y en entender cómo hacia dónde ven el mercado. Y qué mejor que Axel, que trabajaba con Checker, que trabajaba con otras empresas de identidad digital, que tenía muy clara la mirada hacia las nuevas tendencias y tecnologías de esto. Pero por el otro lado, para los primeros años de Truora no hay nada más importante que un buen líder latinoamericano, o sea, en la región latina, que ahí es donde entra Kasek. Sí, son mentes muy brillantes haciendo negocios, pero también entienden mucho el nuance de hacer negocios en Latinoamérica. Son súper reconocidos y decíamos como, necesitamos a alguien que nos ayude a entender estas incongruencias que nos pasan en Latinoamérica, que no le van a, que un VC gringo casi no ha visto. Entonces, que nos pueden dar esta dirección, este apoyo en estos primeros años en donde nuestro foco inicial es crecer en Latinoamérica. Entonces, por eso los queríamos a los dos, pero los dos querían ir solos. O sea, los dos suelen hacer rondas mucho más altas, su ticket de entrada suele ser mucho más alto que nosotros teníamos y lo que les queríamos dar, o sea, como que el trozo que se iban a llevar de la empresa era mucho más chiquito, con lo que cualquiera de ellos dos estaba cómodo. Y se los queríamos dividir en 2, mitad de uno, mitad del otro. Entonces, cada fondo estaba haciendo su trabajo. Entonces, Axel estaba tratando de quedarse con más participación y Kasek también estaba tratando de quedarse con más participación. Y como nosotros no estábamos diluyéndonos tanto, entonces había a duras penas espacio para los dos. Y aquí sí fue completamente habilidades de negociación de Daniel. Kasek estaba en Argentina, entonces ellos estaban de lejos y lo que hizo Hernán, que me pareció genial y muy elegante, fue que llamó y dijo, mira, nosotros queremos participar, si querés que nos llevamos toda la ronda, estos son los términos y son mejores que los que habíamos aceptado, o dame los mismos términos que al otro. Y si me da los mismos términos que al otro, yo estoy bien. Y Axel nos dijo como, bueno, yo quiero decidir hoy en la noche, entonces les aviso, ¿no? Estábamos esperando la llamada, preparándonos para Alumni Demo Day, que era el día siguiente, esperando la llamada. En la tarde fuimos inútiles, o sea, intentamos ir a un parque a practicar el pitch los cuatro distraídos, como que todo el mundo esperando esta llamada, porque dependía de Axel que se pudiera dividir el deal. Y nos marca Rich y nos dice como, no, sí, ¿saben qué? Nos encantaría, pero pues cuando firmamos, porque mañana tienen Demo Day, Alumni Demo Day, y una cosa que te dice mucho YC es, tienes que firmar la carta, o sea, la acceptance, en cuanto te dicen. Si no, cualquier deal se puede caer con cualquier VC. O sea, hasta que no firmen los términos iniciales, todo se puede caer. No es necesariamente una cosa de tener el dinero en el banco, que obviamente es muy importante, pero no podíamos llegar a Demo Day sin esta carta firmada confiados. Porque si no llegas con esa carta firmada, pues tienes que buscar otros inversionistas. O sea, para nosotros la decisión era cuántos inversionistas tenemos que buscar mañana.
Entonces Rich estaba en su casa y nos dijo, pues saben que vengan. O sea, le dijimos, como, ¿te importa que sea ahorita? Dijo, no, pero no puedo salir de mi casa. Entonces fuimos Daniel y yo, y Vivian, la esposa de Daniel, a firmar el acuerdo a la casa de Rich en Santa Marta, San Palo Alto, no sé, fuera de la ciudad, un sábado en la noche. Y sí, y nos fue muy bien. Rich siempre tipazo. Firmamos ya como el agreement y ya. Regresamos a festejar con David y con César, pero todos estábamos agotados y al día siguiente teníamos que súper madrugar. Entonces, realmente no celebramos como que cerramos la ronda hasta después de Demo Day. O sea, pasó el domingo que fue Alumni Demo Day, el lunes que fue Demo Day, y ya celebramos como hasta ese día en la noche. Yeah, no, I was incredibly excited about the founding four that makes up Truora. And so it's very fortunate, very lucky for someone like myself to encounter a team that has that balance of skills. And so that, along with a great idea, made us incredibly excited to invest. Quien escuchan de nuevo es Rich de Axel, hablando de lo afortunado que se siente de invertir en un equipo como el de Truora. Y arrancamos. Ese fue el negocio. Tuvimos mucha suerte. Hay muchísima suerte cuando uno está levantando capital. Si miramos las 200 historias del batch de nosotros de YC, hay historias bonitas, hay historias feas, pero todas tienen un componente de suerte. Y la suerte puede ser algo tan sencillo como que conocías a uno de los fundadores hace años y te cayó bien, como fue el caso de nosotros para llegar a Axel, que te digo, sin esa relación probablemente no llegamos. Eso es parte clave del levantamiento de capital y uno no lo controla. Entonces, uno trata lo mejor que puede, pero necesita estar aplomado y necesita tener suerte. YC te dice good luck, o sea, si vos a alguien le puedes desear suerte o le puedes desear, ¿cómo es que es el cuento? Si vos a alguien le puedes desear suerte o buenos resultados, desearle suerte todo el tiempo. Uno la suerte la puede volver en buenos resultados. A veces uno puede tener todos los resultados que quieras y no te llega la suerte. Antes de irnos, quisiéramos decir algunas cosas sobre el proceso que acabamos de narrar. El primero es que a veces el proceso de levantamiento de capital suena frío. Sin embargo, este episodio fue construido con un sentimiento central, que es la gratitud. A los fundadores a veces, cuando están levantando plata, se sienten muy especiales y se les olvida lo más importante. Vos estás cogiendo plata prestada de alguien más para crear tu empresa, que es tu sueño, tu bebé, con muy poquito riesgo. A vos alguien te está confiando sus recursos para que vos hagas tu misión de vida. No hay nada más afortunado en la vida que eso. Entonces, cuando uno a alguien le quiere dar un cheque de lo que sea, uno no solamente puede ser agradecido. ¿Sí me entendés? Y eso se pierde a veces cuando uno cuenta cómo fue el proceso de fundraising. Porque literal le tenés que decir a unos que no. Para poder que entren estos dos grandes, pues hay unos que no son tan grandes que dejaste por fuera. Pero uno es eternamente agradecido. ¿Sí me entendés? O sea, cuando nosotros empezamos el proceso en YC con todo lo que sabíamos, la idea de tener un fondo como Castle o como Axel en nuestro cap table, ni siquiera lo consideramos. O sea, eso es un sueño por allá, una chimba, pero ni siquiera lo consideramos. El segundo es que levantar capital es muy importante. Sin embargo, eso no es lo que nos hace una buena empresa. Uno puede levantar plata de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, y eso es irrelevante. Significa que la apuesta es una apuesta interesante, pero no es un predictor que sea una buena empresa. Y eso es lo chévere de haber sufrido mucho en el pasado cuando levantamos plata. Y esto fue algo que le inculqué al equipo y sobre todo a Maite y a David y a César. Yo les decía todo el tiempo, es que ven, ahorita quieren hablar con nosotros, pero perfectamente nosotros nadie nos querría mirar pues no nos daría ni la hora, porque yo estuve en esa situación hace menos de 2 años. Y yo el mismo man, ¿sí me entendés? Ahora tengo un equipo balance y todo lo que quieras. Ahora hay una empresa, pero yo el mismo man. Entonces cuando te dicen es que este man me encanta, es que esta pelada es buenísima y no sé qué, perfectamente no seríamos así. Entonces hay que estar muy agradecidos de la situación en la que estamos y no creernos la gran cosa porque no lo somos. Nosotros somos una tienda. Y tercero, y tal vez el más importante, esta historia es simplemente una historia que salió bien. Los fundadores son muy malos para dar consejos de levantar capital porque solamente conocen su historia. Esta es la mejor forma en la que te puedo explicar por qué le tengo tanto miedo a este episodio. Porque esto es un data point, o sea, es una historia. Llegan estos manes, por algún motivo sabían cómo negociarle a unos primeros fondos y le levantan $200,000, después pasan a YC, todo suena súper lindo y después levantan de Case que les da una oferta, después van y consiguen la oferta de Axel y logran que 2 fondos grandes les den un poco de términos y quedaron más parchados que quién sabe qué. Eso es una historia y es más o menos así. Pero si vos coges y pegas las 200 historias que hubo en Demo Day del grupo de nosotros, hubo de cuánta vaina, o sea, todo lo que te puedas imaginar. Y si uno cree que entonces así es como se levanta plata, se jode.
Y los fundadores, cuando dan consejo desde su experiencia. O sea, van y dicen, a mí me pasó así, entonces hace lo mismo. Yo a veces ni siquiera quiero contar la historia de cómo levantó plata Truora, porque entonces la gente va a creer que las cosas son así. No. O sea, normalmente no es así, normalmente es otra cosa. Entonces, y uno se prepara para la otra cosa. Y eso es muy difícil de transmitir. Eso no transmite, sobre todo cuando uno cuenta historias de éxito. ¿Qué más? Nosotros aquí estamos contando la historia de Truora, y la única cosa que nosotros hemos hecho particularmente exitosa, fácil, que nos vino fácil, fue el fundraising. Y casi que no quiero contar la historia porque entonces van a creer que esta vaina es fácil cuando no. Es por toda la mierda que comió antes. ¿Sí me entendés? Now, this is painful to say, but where we're from, fraud is a profession. It's a way of life. Este que escuchamos al fondo de nuevo es Daniel, el día del Demo Day, haciendo su pitch en 3 minutos. Y claro, seguro estaba nervioso, pero en el fondo estaba tranquilo porque para ese momento la ronda ya estaba prácticamente cerrada. Gracias a esta ronda les podemos contar el siguiente episodio, que es la historia de lo que por lo menos por ahora es el año más explosivo de la historia de Truora. And if you're a company that's concerned about fraud, you have to sign up to Truora to get access to it. Thank you. Mi nombre es Santiago y nos vemos en el próximo episodio.